Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a este su programa de Antropía Empresarial, el cual el día de hoy, el tema que vamos a abordar, de hecho a nivel de una charla, porque obviamente es un tema un poco extenso, pero obviamente quiero hacer una pequeña semblanza de lo que está sucediendo y que el título de este programa se llama el día de hoy 5G, contaminación electromagnética a cambio de hiperconectividad y velocidad. Ahorita les voy a explicar qué significa todo esto. Sin embargo, voy a empezar a mostrarles las piezas de rompecabezas. De hecho, voy a empezar a hablar de cosas aisladas para que después las empiece yo a armar. Entonces, voy a empezar en la primera pieza de este rompecabezas, que es primero es que vamos a hablar de lo que es la contaminación electromagnética y muy particularmente de la tecnología de 5G. A manera de historia, lo que es un hecho es que siempre desde inicios de la era, todos los seres humanos y nuestro mundo ha estado expuesto a efectos de radiaciones naturales. ¿Cuáles son esas radiaciones naturales? Por ejemplo, la luz del sol, los rayos cósmicos, es decir, las partículas emitidas por el sol cargadas de energía. Obviamente hay tormentas cósmicas, hay radiaciones naturales de algunos otros efectos o fenómenos que están sucediendo en nuestra naturaleza. Eso es un hecho, es decir, estamos expuestos a la radiación. Segundo, hay radiaciones artificiales que son creadas precisamente por el conjunto de tecnologías que se están desarrollando y que se están poniendo en nuestro ambiente. Y esas tecnologías, pues, por ejemplo, esas radiaciones electromagnéticas, pues vienen definitivamente de dispositivos como son antenas, como son dispositivos Bluetooth, como son nuestros celulares, que de las cuales, pues, obviamente esa transmisión de datos a manera de energía, de manera inalámbrica, pues obviamente es una radiación. Entonces, el tema de la radiación es como que quisiera ponerlo así como una especie de problema a nivel mundial, porque incluso les voy a dar algunas fechas. Digo, hay muchas más citas ahí en internet y que pueden ustedes ver más pronunciamientos, pero el problema de la radiación es un tema que se ha venido atacando desde hace muchos años y no necesariamente por las tecnologías de 5G o de las celulares o de las antenas de radiación de comunicaciones, no necesariamente por eso. Por ejemplo, en 1992 se creó una comisión de protección frente a radiaciones no ionizantes. La palabra ionizantes la voy a dejar al último de esta ponencia, porque la voy a explicar un poquito más a detalle, pero que básicamente esta comisión pues se encarga de investigar los efectos de los campos electromagnéticos, como es la luz, el rayo infrarrojo, los rayos ultravioleta, etc. Luego, obviamente que el objetivo es establecer pues niveles de los cuales se puedan observar el efecto de cada frecuencia, pues obviamente en la salud humana. Eso es primariamente y obviamente es el foco principal de toda esta comisión. Entonces, hay también muchas otras asociaciones que pueden ustedes ver en internet, que incluso algunos de ustedes conocen, que es precisamente dependencias como la IEEE, la FDA y así algunas otras comisiones o incluso organizaciones que se dedican a esta situación de los campos electromagnéticos, pero que de alguna manera están emitiendo posturas o están estudiando el efecto que está pasando en nuestra salud, como ya lo repetí hace rato. Sin embargo, fíjense que en el 2006, vuelvo a repetir, hay más fechas, hay más pronunciamientos. Simplemente ahorita encontré estos tres que les voy a mencionar. En el 2006, la Organización Mundial de la Salud, pues solamente establece su postura, emite un comunicado diciendo que hay una probable expresión a campos electromagnéticos y que pueden ser graves. O sea, hay una posibilidad de que expuesta a una cierta radiación, pues obviamente puede haber consecuencias, pero no es contundente. O sea, no dice es por esto y por esto o ante tales y cuales tecnologías. En el 2014, pues obviamente la misma OMC, incluso vuelve a pronunciarse diciendo que hasta la fecha no hay una confirmación del daño que pueda causar la telefonía móvil. ¿Y por qué la telefonía móvil? Porque estamos hablando precisamente del título de esta charla es 5G. Entonces, hasta ahí siguen los pronunciamientos de manera muy vana, o sea, no fuertes, no están diciendo ni afirmando que hay un daño, que puede haber un daño colateral por el uso de las radiaciones de luz de la telefonía móvil. Y en el 2020, bueno, pues siguen diciendo que
pues sí existe o no hay demostración científica que pueda demostrar la relación causal sobre los efectos de la salud de la telefonía móvil. Es decir, si ustedes ahorita buscan en internet, van a ver 5G, van a ver las bondades, van a ver que es una tecnología de tendencia, pero pocos pronunciamientos sobre el daño de la salud sobre esa radiación. Entonces, pareciera ser que las tecnologías de 5G, pues es una tecnología que no tiene aparentemente ningún daño. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el efecto de una radiación electromagnética, ¿y qué es una radiación electromagnética? Es precisamente una energía que sale producto de la combinación de un aspecto eléctrico con un aspecto magnético. ¿Qué es esto? Pues, por ejemplo, la radiación que emite el microondas, por ejemplo. Eso es una radiación electromagnética. Y de ahí muchos ejemplos. Entonces, cuando el cuerpo humano o cuando el ser humano está expuesto a una radiación X, puede sufrir el efecto es que haya un calentamiento de los tejidos con la interacción o producto de la interacción de estos campos electromagnéticos. Tan es así que pues, en microondas, sabemos, metemos nuestro alimento, es una excitación de átomos y se calienta, ¿no? Así de sencillo. Entonces, una exposición de este tipo, investigando un poquito más a fondo, pues podemos encontrar que el efecto de una radiación puede, o exponerse a esta radiación, puede generar problemas que son comprobables, como es la fatiga, la alteración del sueño, la pérdida de memoria, de corto plazo, por supuesto, la depresión, la ansiedad, por la alteración del funcionamiento de nuestras células. Y de hecho, el día que no tenemos nuestro celular, es una ansiedad, es una situación que generamos y que, ¿cómo se llama? Y que precisamente nos genera esa dependencia. De hecho, aquí estoy viendo una pregunta que ahorita con mucho gusto te voy a decir cuál es el contra y de alguna manera lo que está ampliamente recomendado y que precisamente quiero dejarlo como una investigación por parte de ustedes para que se termine de convencer. Entonces, a este problema de esta tecnología, de estas radiaciones, de esta radiación artificial que se está generando por el uso de tecnologías, pues obviamente que el problema es un fenómeno que se le llama la contaminación electromagnética. En algunas otras citas lo llaman como electrosmog. Y esta, obviamente, contaminación básicamente es un conjunto de radiaciones del espectro magnético generado por una tecnología o de manera artificial. Entonces, este campo electromagnético es un campo exógeno que puede alterar los procesos biológicos. Cuando hablo de un campo exógeno o de una variable exógena, estamos hablando o hacemos referencia a aquello que no puedo controlar. Es decir, la radiación es algo que yo no puedo controlar. A lo mejor la puedo evitar, pero no puedo de alguna manera manipularla. Es decir, la puedo evitar, sí, me puedo proteger, pero esa radiación puede afectar o no puede afectar de manera directa. Ahora bien, les he mostrado tres piezas, les he hablado de tres piezas de rompecabezas. Primero, el efecto natural de la radiación, que es un efecto que lo tenemos todos. Dos, ¿cuál es el problema? Es decir, el problema del efecto de esta radiación y cómo se le llama este problema. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la tecnología per se. Los primeros celulares es vamos a llamarle la tecnología 1G. Pues eran obviamente celulares con una tecnología de voz analógica. De ahí pasamos en la época de los 90 más o menos a la tecnología 2G. No sé si alguno de ustedes recuerde la tecnología 2G, pero pues una de las características de esa tecnología de uso de celulares fue precisamente que podíamos manejar mensajes de texto, el famoso SMS. Y para aquellos que son más técnicos, pues obviamente manejaban los protocolos de comunicación GSM y GPRS, etcétera, etcétera. No quiero ser tan técnico porque obviamente quiero manejar términos más sencillos para toda nuestra audiencia. De ahí, en la época de los 2000, nos vamos a la 3G, en donde pues obviamente el Internet ya es una característica, ya hay una velocidad un poquito más desahogada, 2 megabits por segundo más o menos, ya podemos manejar audio, ya podemos manejar imagen, ya podemos manejar video. Perfecto, vamos bien hasta ahí y obviamente ahí ya estamos hablando de
teléfonos netamente digitales, o sea, de otra tecnología mucho más avanzada. Luego viene la generación, la 4G. La 4G, pues sigue manejando obviamente ya video, manejamos datos, mucho más velocidad, por supuesto, una mayor capacidad de poder conectar más dispositivos con este tipo de tecnología, es decir, otro tipo que no necesariamente eran celulares, otro tipo de equipos que puedan conectarse. Manejábamos streaming, es decir, videoconferencia, que es lo que tenemos ahorita, y estamos hablando a partir del año 2010. Sin embargo, 2020, y sabemos que dentro de las tecnologías que están en boga, y cada vez que hablamos de tendencias de tecnologías, está el 5G. Está el 5G en acompañamiento, pues obviamente del Big Data, del Machine Learning, de la inteligencia artificial, del Internet sobre las cosas, ¿no? Y que básicamente es ahorita lo que está en boga, es lo que hace nombre y renombre a la cuarta y quinta generación de la revolución industrial que estamos viviendo y que ahorita ya tenemos dos revoluciones, la cuarta y la quinta, y que más que ser una revolución es una hiperrevolución de tecnologías. Tenemos un cúmulo de tecnologías, poca implementación, porque pues obviamente hay todo un proceso. Entonces, esta 5G, estamos hablando ya de la quinta generación, repito, de tecnologías de tecnología móvil, una tecnología que obviamente ofrece mayor interconectividad, es decir, la 4G tiene una limitación para hacer una conexión de diferentes dispositivos. Con la 5G, pues solamente se pretende que se puedan conectar, a través de Internet sobre las cosas, varios dispositivos, por ejemplo, automóviles autónomos, que precisamente ahorita voy a hablar por qué es mejor 5G que cualquier otra de las tecnologías anteriores. Pero precisamente el poder manejar un automóvil autónomo, el manejar, obviamente, conectar todos los dispositivos a nuestra casa, a Internet, pues obviamente es posible a través de 5G, por dos características: por su velocidad, que es mucho mayor que la de fibra óptica, y dos, por su latencia. La latencia es un término que refiere al el retraso que pueda tener en contestar. La latencia es mucho menor, entonces puedes solamente manejar un auto autónomo, está mandando mapas, estar viendo en tiempo real su movimiento, incluso que tome decisiones el auto, porque precisamente la velocidad es mucha la que tiene 5G comparada con sus tecnologías anteriores. Y por supuesto que aquí donde viene la parte más técnica, y es la parte precisamente que tiene que ver con el espectro electromagnético, que es la frecuencia. Voy a tratar de hacer una explicación muy, muy simple. No sé si ustedes han notado que cuando hablan por ejemplo, en el radio, o que hablan de un control remoto, o incluso radios de estos walkie-talkies, celular, etcétera, etcétera, hay un término que se maneja que es la frecuencia. Y esa frecuencia, este término lo asocian siempre a una unidad de medida que se llaman los megahertz o los gigahertz. Déjenme explicarlo más rápidamente para la audiencia que no está familiarizada con esto, para que más o menos sigamos el ritmo de la conversación. A ver, como ustedes saben, cuando un teléfono transmite pues la voz, pues solamente se va a través de ondas que son energía, de manera inalámbrica. Una onda hace esto, sube y baja y regresa al mismo punto de su partida, es decir, hace esto. Este ciclo completo, eso se llama un ciclo, y precisamente una onda va completando sus ciclos y se va repitiendo a lo largo del camino. Entonces, el número de ciclos por segundo, es decir, el número de vueltas o ciclos completos que puede una onda hacer en una fracción de segundo, se le llama hercios. Es la unidad de medida que se llama hercios o hertz. Obviamente, la frecuencia, es decir, el número de ciclos que completa una onda en un segundo, se le llama frecuencia. Entonces, cuando hablamos de por ejemplo, una unidad de hercios, estamos hablando de ciclos de onda en un segundo. Cuando hablamos de kilohercios, estamos hablando de miles de ciclos de onda en un segundo. Cuando hablamos de megahercios, estamos hablando de millón de ciclos de onda en un segundo. Pero cuando hablamos de gigahertz, estamos hablando de miles de millones de ciclos de onda en un segundo. Y 5G, ¿qué tiene que ver con 5G? Pues que precisamente 5G tiene una frecuencia, o los ciclos de onda que maneja esta tecnología andan en el orden desde los 300 megahertz hasta los 300 gigahertz, 300,000 millones de ciclos de ondas. Eso hace que al tener una frecuencia muy alta, pues la velocidad,
la latencia, el tiempo de respuesta, pues sea menos, la velocidad sea mayor. Y entonces eso es lo que le da la bondad, precisamente con respecto a otras tecnologías, porque es mucho más rápida, alcanza mayores distancias, ¿sale? Entonces, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto de la frecuencia? Bueno, obviamente aparte de dar una explicación, porque si investigamos sobre el tema de 5G, vamos a encontrar que todavía hay más comentarios encontrados y controversiales. Por ejemplo, yo aquí tengo en mis notas que hay notas que dicen que a mayor velocidad aumenta las patologías asociadas a esta contaminación. Hay un científico que se llama David Carpenter, que es un autor, creo que es estadounidense, autor de un informe de bioiniciativas y director del Instituto de Salud y colaborador de la Organización Mundial de la Salud, David Carpenter. Y él dice que un cuerpo expuesto a una radiación, es imposible decir que las radiofrecuencias no produzcan cáncer. ¿Por qué? Porque precisamente el grado de exposición que pueda llegar a una tecnología expuesta a un ser humano, pues solamente produce en nuestros tejidos algún efecto, que ya mencioné que puede ser calentamiento de nuestras células. Déjenme decirles que el problema todavía lo acrecenta el señor Carpenter, porque todavía dice que existe la posibilidad de que producto de estas exposiciones antes o incluso en el momento que una persona está viviendo, es decir, desde los padres o los hijos, existe la posibilidad de que haya personas que tengan padecimientos de electrohipersensibilidad, leucemia infantil, infertilidad, cardiopatías, enfermedades psiquiátricas, neurológicas y cognitivas. Yo creo que yo puedo ratificar que yo sí padezco ansiedad, porque si no estoy cerca del teléfono o simplemente no estoy, lo pierdo o entro en un cuadro de ansiedad muy, muy fuerte. Y se genera una dependencia impresionante. Y yo creo que así estamos. Si vamos caminando por la calle, puede ver cuántas personas están viendo el celular y de manera ausente a su realidad. Entonces, ahora voy a mostrarles, voy a darles el testimonio y la ratificación, y aquí es donde viene precisamente la parte más importante del 5G. Con esto quiero además aclarar, no estoy diciendo que la tecnología, el desarrollo de la tecnología, la evolución de la tecnología sea mala. Lo que estoy diciendo es que el manejo y las consecuencias de una tecnología también tienen que ser tratadas de manera frontal y advertir cuáles son esas consecuencias. Si la 5G, la radiación, que precisamente es la siguiente evolución, es la siguiente tecnología que tenemos en boga, va a radiar toda nuestra ciudad, a radiar todo nuestro país. El efecto que puede tener esa radiación, creo que debe de también hacerse conocer a todos. Fíjense bien, voy a pedir que ahorita vayamos a una presentación, son 2 slides que les voy a presentar. Y voy a citar a otro científico, y que quiero que por favor, a ver si ustedes a manera personal lo quieren seguir, voy a pedir por favor me pongan la presentación. Ahí vamos para allá, perfecto. Miren, fíjense bien, el doctor Biram Boye es un doctor químico físico de Senegal y que, bueno, fuera de su expertise, es una persona que está en varios congresos, incluso es parte de un grupo que se llama Científicos por la Verdad. El doctor Boye, en una conferencia que dio o participó el 25 de septiembre del año 2020 en España, habló de 2 temas. Primero, el peligro de las vacunas del COVID, es decir, el peligro del uso de la aplicación de vacunas genéticamente modificadas, que eso es un tema aparte, y del 5G. Lo que dijo del 5G es que precisamente puede generar una mayor vibración del cuerpo al estar expuesto. Vibración. Al hablar de vibración estamos hablando de calor, temperatura. Y si el cuerpo humano llega a tener una variación de 1
o 2 grados en su temperatura, estamos hablando que la temperatura del cuerpo humano estaría entre los 37 y 38 grados centígrados. La pregunta para ustedes es, cuando una persona tiene 38 grados, ¿qué es eso? Es una calentura, o sea, ya está expuesto a un calentamiento excesivo. Entonces, según lo que técnicamente se dice, digo que es según, porque ustedes lo pueden ver en internet, la velocidad o la frecuencia con la que 5G maneja está entre 300 megahertz y los 300 gigahertz. Lo repito. Aquí la pregunta es, ¿en dónde entonces está el daño? Entonces, ¿en dónde está la parte negativa, el contra de utilizar 5G y exponerla o radiar hacia una población? Lo vamos a ver. Vamos a verlo en el siguiente slide. Exacto, muy bien. Fíjense bien. Espero que lo puedan ustedes ver. Fíjense bien que este es un slide. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Y si se fijan, estamos hablando de, hay un mundito, está el globo terráqueo. Y precisamente, si ustedes lo ven, en esa misma línea, de izquierda hacia derecha, hacia hasta el último punto de esa línea donde están unas antenitas y está una mano humana, estamos hablando de todas y cada una de las diferentes naturalezas de radiación electromagnética que existen en nuestro entorno y que cuáles son las más lentas y cuáles son las más rápidas o las más peligrosas. Fíjense bien, la Tierra cuando tiembla genera energía, se libera una energía. Tenemos que, según la alarma sísmica, 30 segundos o no sé cuántos segundos tenemos para reaccionar ante esto, porque precisamente la energía electromagnética, la radiación o la energía que se libera es muy lenta. Es decir, todavía tenemos, por eso ahí en los ciclos de onda que aparecen ahí, la ondita, esa curva que viene ahí, es muy lenta cuando estamos hablando de efectos naturales. Si nos vamos un poquito más a la derecha, vemos unos postes de luz. La energía, la electricidad genera también energía y es una exposición de bajo riesgo. ¿Por qué estoy diciendo de bajo riesgo? Porque su frecuencia, si ven en línea vertical del poste de energía eléctrica hacia abajo, donde dice 50 Hz o 50 hercios, pues es una frecuencia muy baja. Incluso si ustedes ven la onda que está arriba, esa ondita es muy amplia, porque quiere decir que se toma un tiempo, se toma una distancia para completar su ciclo, lo que hablábamos hace ratito. Y así nos podemos ir hacia la derecha, en donde vemos las televisiones, ahí vemos una estación de radio, ahí vemos ya nuestro celular, y precisamente ahí hay una línea amarilla. Y ahí está, esa línea amarilla, les voy a explicar qué significa. Y de hecho es la contribución del doctor Virán Boyer. Esa línea amarilla, según el doctor Virán Boyer, es que el cuerpo humano, si se fijan más abajo en esa línea amarilla, dice 1.8 gigahertz y hay un pequeño icono de un ser humano así, exacto, ese, muchas gracias. El doctor Boyer dice que el cuerpo humano no puede resistir, no puede estar expuesto a frecuencias más allá de 1.8 gigahertz como máximo. Entonces, si vemos esa línea vertical, más o menos la coloqué hacia en aproximación, más o menos quiere decir que la radiación que emiten ciertos celulares o a partir de la radiación de ciertos dispositivos que exceden el 1.8 gigahertz ya podía resultar dañino a la salud del ser humano. No se diga el microondas que está al ladito del dibujo del celular. Ese microondas, si ustedes ven en línea también vertical, anda entre hasta los 10 gigahertz. Y de ahí para adelante, las antenas de satelitales, está obviamente ahí los rayos infrarrojos que dice en inglés, los rayos solares, los rayos ultravioleta. Entonces, si lo que dice el doctor Boyer de 1.8 gigahertz es el máximo exposición que puede tener el ser humano, por consiguiente 5G, si no tiene las precauciones para no generar una radiación directa hacia el ser humano, puede sí ser fatal. Pues no fatal, perdónenme. Puede tener implicaciones. Ahí está precisamente.
El tema es que si ustedes googlean cuál es la temperatura máxima que en términos de frecuencia el ser humano o el cuerpo humano puede puede resistir, fíjense bien que yo me puse a buscar, encontré muy poca información. Pero sí encontré mucha información en pro del uso de la 5G y de la adopción de la 5G. Y que con la 5G vamos a tener carros autónomos, vamos a tener inteligencia artificial, vamos a tener Big Data y vamos a tener todas las tecnologías que ahorita las tenemos así presentes. Estamos en una época de la información con el Internet, en donde el factor común es la desinformación. Mucho cuidado ahí, porque precisamente como sabemos, en ciertos países, en ciertas plataformas de buscadores, nos dan a conocer la información que quieren que sepamos que conozcamos. Entonces tenemos que hacer una indagación mucho, mucho más profunda, tenemos que hacer un escrutinio mucho más severo, mucho más severo. Entonces, lo que quiero aquí yo decir es que precisamente la tecnología, y no es que esté en contra precisamente del uso de la 5G, me preguntaron cuáles son los pros y contras, cuál es el futuro. Pues obviamente el futuro es, obviamente, pues va hacia todo lo que es movilidad, hacia el uso del Internet, hacia el uso, obviamente, de todas las tecnologías que he mencionado. Pero la pregunta es cómo nos van a evitar, cómo vamos a evitar los efectos causales que pueda tener una persona por la radiación directa. Yo no sé si ustedes se han puesto a preguntar, a lo mejor cerca de su domicilio hay una antena 5G radiando. A lo mejor van a tener un teléfono 5G y van a utilizarlo de manera excesiva a lo largo del día. Pregúntense eso. Entonces, sí es triste que la Organización Mundial de la Salud advierta o se pronuncie que no hay una razón científica cuando el parámetro de la resistencia del cuerpo humano es 1.8. Y hay una organización que se llaman Científicos por la Verdad, el doctor Viran Boyer, que nos dicen que este es el límite. Este es el límite. Entonces ahí tiene que haber una política de protección, así como usas los lentes, así como aparece ahí en el diagrama, unos lentes para los rayos ultravioleta y una serie de bloqueadores para que no te dé el efecto del sol de manera directa en la piel. Pues lo mismo es con la radiación de este tipo y de estas frecuencias. Entonces, todo dispositivo que esté arriba del 1.8 GHz, mucho cuidado. Nuestro microondas, los rayos solares, etcétera, etcétera. Muy bien. Llegamos al final de esta charla. En realidad lo que quería yo exponerles es que sí hay una consecuencia, que estemos muy, muy enterados de esto, investiguemos, porque es el siguiente paso de la tecnología. Y que sí hay, por supuesto, hay límites en las capacidades humanas en función de un efecto que se llama radiación electromagnética, que viene desde la misma naturaleza y que se está creando de manera artificial a través del uso de las tecnologías. Les agradezco mucho su atención. Los veo en la siguiente cápsula y Dios bendiga a este país que tanta falta nos hace. Muchas gracias. Hasta luego.